La idea es conectar nuestras tres redacciones para hablar sobre un tema de eje central, que es China, la presencia en América, en Europa, digamos, como factor tal vez más dinámico de crecimiento económico del mundo, Asia. Y rápidamente, para no perder más tiempo, estamos en línea con el canciller, el ingeniero Felipe Solá, el canciller de Argentina, que ha tenido la amabilidad de darnos la charla introductoria de este seminario sobre China en Iberoamérica, la relación económica y, por supuesto, los impactos políticos de las relaciones con esta potencia. Buen día, canciller, ¿cómo le va? ¿Nos escucha? Buen día, Ignacio. Ahora sí, ¿me escuchan? Muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar en el seminario China en Iberoamérica. Sé que cuesta bastante organizar estas cosas y encontrar a todos los personajes el mismo día y a la misma hora. Y quiero saludar a todos los presentes, tanto del sector privado argentino como de otros países, México, Estados Unidos, Unión Europea, y también a quienes están representando a China, sobre todo el sector privado. No quiero olvidarme de nadie, pero reciban mi saludo cordial y siempre es interesante estar para hablar de estas cuestiones. Con respecto a China, yo diría, en primer lugar, no podemos dejar de mencionar, porque no hay que olvidar la historia, la actitud de colaboración práctica bilateral de China con la Argentina en materia del COVID. En ese sentido, China tuvo una actitud muy solidaria. Hicimos una gran cantidad de vuelos de aerolíneas argentinas, medio complejo, porque no tenemos aviones digamos, que tengan una posibilidad de llegada tan moderna como tuvimos antes y volveremos a tener, espero, pero hicimos una gran cantidad de vuelos para traer todo tipo de insumos vinculados a Sinopharm especialmente y en algunos casos donaciones de provincias chinas, pero la mayoría de ellos insumos comprados y de alta calidad, de la misma manera que tenemos un acuerdo acerca de la vacuna, digamos, que proyecta Sinopharm, digamos, por una investigación que nos parece muy importante de origen chino. Bueno, son quienes han sufrido primero la pandemia y quienes están en grandes condiciones de aportar ahora a la vacuna. Quiero decir también que coincidimos con China en dos cuestiones fundamentales durante este año, que fue un año de encuentros a través de teleconferencias y con imposibilidad de encuentros personales. Uno es nuestro firme apoyo en momentos en que parecía estar en problemas con el multilateralismo. Y es muy importante la posición de China en ese sentido, de apoyo a la Organización Mundial de Comercio, de apoyo a la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la Organización Mundial de Comercio, China tiene tres principios con los que nosotros coincidimos, que son no perjudicar a los países en desarrollo, respetar las reglas del comercio de una manera, digamos, similar por parte de todos los países del mundo, y nos parece que, digamos, el tercero es seguir la regla decisoria del consenso, ¿no?, como base en la Organización Mundial de Comercio. También alrededor de la Organización Mundial de la Salud, China tenía una posición con la que Argentina coincide plenamente, pero que parece haber triunfado en el mundo. Todavía no estamos seguros porque no estamos todavía en plena comercialización estamos comenzando con la comercialización de las vacunas en general, de las vacunas en el mundo, pero considerarla como bienes públicos y considerar toda la investigación y el conocimiento y digamos, la producción de pensamiento alrededor de cómo salir de la pandemia, considerarla como un bien público internacional, es una posición fuerte y muy importante porque, digamos, permite el acceso nuestro y de países en desarrollo a la vacuna en condiciones posibles, ¿no es cierto? Y saca la cuestión del negocio, el puramente negocio, como puede ocurrir con cualquier otro fármaco, de la cuestión.
Y el apoyo de China ahí es muy importante. Una actitud parecida tiene Rusia, y en Latinoamérica hay consenso, sobre todo en la CELAC, que hemos tenido 2 reuniones con China, en la comunidad de estados de América Latina y el Caribe, donde estamos prácticamente todos. Hemos tenido 2 reuniones con China y hay coincidencia en eso. Por eso lo destaco, Ignacio, inicialmente. Por lo demás, es sabido que desde el año 70 China pasó de la planificación centralizada exclusivamente a un sistema orientado al mercado y que ha tenido un fenomenal crecimiento. La tasa de los últimos 40 años del PBI es del 9,4. Yo no sé cómo han hecho para mantener si mis datos son ciertos, un promedio tan elevado de crecimiento, pero es impresionante. La segunda economía a nivel global, el primer exportador y el segundo importador mundial de bienes. Y también en servicios está cada vez creciendo más, porque es el quinto exportador mundial y el segundo importador de servicios, ¿no? Y en cuanto a inversiones, el tercer inversor a nivel global en el mundo. En los últimos 20 años, el rol en el comercio internacional creció exponencialmente. Hace muy poco, del 2001-2002, lo vemos como años cercanos. Por lo menos será una cuestión de edad, a lo mejor, y sin embargo, la participación en el comercio mundial en esa época y ahora es totalmente diferente respecto de China, ¿no? China en el comercio mundial. El ritmo de crecimiento de IMPO y EXPO, de importaciones y exportaciones, ha sido del 14% anual, acumulativo. La Unión Europea sigue siendo el principal origen de las compras chinas, eso desde ya, y Estados Unidos es el primer destino de sus exportaciones, a pesar de la guerra comercial que conocemos. O tal vez por eso, no lo sabemos. China está creciendo en América Latina, claramente. Está creciendo en sus relaciones, está creciendo en inversión en infraestructura y está creciendo en el comercio, ¿no es cierto? En las cuestiones que más interesan. Y además tuvo una actitud con el COVID de acercamiento cooperativo y solidario, que a su vez fortalece el acercamiento político también. Están relacionados los dos. Es el principal socio de los países de América Latina. En el caso nuestro compite, ahí hay meses en que está China por encima de Brasil, meses en que está Brasil por encima de China como principal comprador nuestro. Nosotros queremos abrir el número de productos, estamos muy concentrados en 5 productos en cuanto a las ventas a China, y tenemos un cierto déficit comercial con China, pero estamos muy confiados en el futuro, en la necesidad de proteína animal, no solamente vegetal, y en la posibilidad de Argentina de vender alimentos para personas. Y Argentina tiene un proyecto en el cual tiende a beneficiar los incrementos de exportaciones de alimentos directamente para personas, alimentos directamente preparados para personas, en cuanto a su futuro tratamiento fiscal de Argentina hacia afuera, que es lo que y nos interesa muchísimo, el crecimiento de la capacidad de demanda y la fortaleza de la demanda, que se ve por ascenso de clases sociales en China cada vez en mayor medida, desde hace varios años, pero ahora cada vez más. Quiero decir también que, bueno, Sinogran acaba de aumentar el nivel de importaciones desde Argentina, en compra de granos y aceites de una manera interesante, y nosotros la valoramos realmente mucho, ¿no es cierto? La cantidad vamos a pasar, sí, de 300.000 a 400.000 toneladas de aceite de soja, y de 3 a 4 millones de toneladas de grano, solo en el caso de Sinograin, pero también a su vez vamos a vender más, porque le vendemos a otras firmas de otros productos. ¿Cuál es el futuro, para ser breve? Bueno, yo creo que depende muchísimo de la decisión política de los países y de la decisión política de China de acelerar o no sus intervenciones, y del tratamiento que le dé a los países en desarrollo. En el caso de Argentina, nosotros tenemos una gran necesidad
para salir de la pandemia, de inversión en infraestructura y sobre todo infraestructura carretera, vial y infraestructura ferroviaria, perdón, y también tenemos una necesidad de intervención en energía importante, ¿no es cierto? El stock que hay hasta ahora de inversión directa china es bajo, y puede aumentar muchísimo más. Y estamos dispuestos a hacerlo, digamos, ¿no? Tiene inversiones en Jujuy, San Juan, Mendoza, Neuquén, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Santa Cruz, vinculados a energía, minería, gas, petróleo, transporte e infraestructura vial, como dije, pero podemos crecer muchísimo en infraestructura vial y queremos crecer, en general, en varias. Tenemos buenas relaciones financieras, tenemos un swap de monedas entre bancos centrales, tenemos buenas relaciones culturales, va a haber un centro cultural chino en Argentina, y en deportes vamos a acercarnos en una subcomisión en este mes con China. No hemos podido estar en Shanghái porque hubo muchos problemas y la feria fue reducida, lamentablemente, y vamos a ir con una gran comitiva, pero tenemos pendiente una visita del presidente Fernández a China en el 2021, aproximadamente entre marzo y abril y mayo. No sabemos bien la fecha, todavía ha circulado por ahí una fecha, pero esto fue acordado a finales de septiembre en una conversación personal en la que yo estaba presente entre el presidente Xi Jinping y el presidente Alberto Fernández. Quisiera decir, por último, que a nosotros nos entusiasma la ruta de la seda y la franja de la seda como correlato de la ruta. Nos interesa estar allí, por supuesto, lo vemos como una forma de expansión. Repito que nos interesa mucho el marco del foro CELAC-China para América Latina en general, y digamos, ya comenzamos nuestra adhesión a la iniciativa. Eso apareció en la conversación Xi Jinping y Alberto Fernández, y la verdad es que también coincidimos en el G20, que este fin de semana va a estar en reunión de presidentes de todo el mundo. ¿En qué coincidimos? En las cosas que dije al principio, ¿no es cierto? El coronavirus, y solucionar algunas tensiones por la vía del fortalecimiento de la Organización Mundial de Comercio, entre otras organizaciones multilaterales que están debilitadas y que tenemos la obligación de volver a habilitar, y esperamos eso del nuevo gobierno que se instalará a partir del 20 de enero en Estados Unidos. Quiero decir finalmente que coincidimos con China en cuanto al cambio climático. China ha firmado la Convención de París, y va a alcanzar un pico de emisiones en el 2030 y tiene pensado para el 2060, en realidad yo voy a tener 110 años, tener un impacto neutro de carbono, absolutamente. Vos no te rías tanto, Ignacio, porque tampoco creo que lo vea. Y muchos de los presentes tampoco. Pero tenemos coincidencias, y eso es muy importante, tener coincidencias con una enorme potencia, coincidencias de fondo, coincidencias que hacen a la visión que tenemos del mundo. No sé si eso llama ideología o qué, pero la visión del mundo en general. Hay una fuerte tendencia en el Mercosur a hacer un acuerdo Mercosur-China. Nos parece más fácil un acuerdo bilateral que un acuerdo Mercosur-China en este momento, porque por las asimetrías que hay en desarrollo económico al interior del Mercosur, y porque además nosotros somos muy complementarios en la economía con China, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos lo que ellos están, sobre todo financiamiento e infraestructura, no solamente, pero eso es básico, y ellos necesitan la seguridad de, digamos, de tener proteínas animales y vegetales lo más elaboradas posible en nuestra pretensión, ¿no? Esa complementariedad no es, perdón. Sí. No, está bien. Tenemos varias preguntas acá de la gente, estoy leyendo. Cuando quiera podemos pasar a... Termino diciendo que el mayor acercamiento que tuvimos con China comenzó en el 2004, cuando se firmó la Asociación Estratégica en tiempo del presidente Kirchner. El jefe de gabinete era Alberto Fernández.
y después se pasó a un estatus superior que es la Asociación Estratégica Integral en el 2014, cuando la presidenta era la actual vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Fueron los periodos de mayor vínculo político. Algunos tratados, algunos acuerdos se siguieron durante la época del gobierno anterior, hasta que financieramente no se pudo seguir, como las represas Néstor Kirchner y Zepernik del sur. Esa es la inversión hidroeléctrica más grande que tiene China en el exterior. Es un dato importante. Yo creo que frente a países que se empiezan a cerrar, es fundamental que China se siga abriendo, siga teniendo la actitud que tiene, que le ha dado un gran crecimiento de todo tipo, y nosotros estamos preparados para eso. De la misma manera que si tuviéramos un rebrote, Dios nos lo permita, de COVID, también contamos con digamos, China y su colaboración. No hay que descartarlo para nada, pero, digamos, eso es posible. Les agradezco mucho y estoy preparado para la pregunta que quieran. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, canciller. Acá hay varias preguntas que están girando, las voy a tratar de sintetizar en torno a esto que dijo sobre el final de la complementariedad de las economías. Y hay una experiencia que incluso se puede extrapolar a otros países, pero que tuvo la Argentina en el siglo XIX con otra potencia de aquel entonces, que fue el Reino Unido, donde también hubo fuertes inversiones en ferrocarril, infraestructura, y tuvo su lado, digamos, polémico también este relacionamiento. ¿Usted considera que se puede hacer algún paralelismo, hay algo distinto respecto a aquella experiencia histórica? Interesante la pregunta, Ignacio, porque primero porque no se me había ocurrido para nada, y segundo porque nosotros tuvimos un país que era un desierto, tuvo inversiones inglesas en ferrocarriles, y esa inversión en ferrocarriles dio más la llegada del alambrado, no me quiero quedar en la historia, que permitió un desarrollo mucho mayor de la ganadería, muy superior. No tiene nada que ver la ganadería sin alambrado con alambrado. Y el ferrocarril, que instaló a los ingleses en todos los puntos importantes de desarrollo del comercio futuro de la Argentina. Y los ingleses se instalaron ahí, a partir de ahí empezaron a dominar y a ser fuertes compradores de la Argentina también, aún en tiempos en que las relaciones de intercambio favorecían a la Argentina, y después cuando ya no la favorecían tanto y se tuvo que hacer el acuerdo Roca-Runciman en la década del 30, el 30 y pico. ¿Cómo terminó? En realidad no terminó, pero hubo dos hechos, pero hay uno fundamental. Vino la Segunda Guerra, Argentina le siguió proveyendo, y Inglaterra no pagó, no podía pagar o no quería pagar, no creo que no podía pagar, y Argentina quiso cobrarse después del 45, eso le generó antipatías inglesas, hay una famosa frase de Churchill contra Argentina, y le generó también un ruido entre los aliados que acababan de ganar. Argentina finalmente nacionalizó los ferrocarriles, entre otras cosas, sin pagar, simplemente con deuda inglesa no abonada. Y eso coincidió con la pérdida relativa de importancia del imperio inglés, la pérdida del imperio en general, y el ascenso de Estados Unidos como en su lugar. Y Argentina cambió y pasó a tener después una mejor relación, sobre todo con el presidente Eisenhower en adelante, con Estados Unidos. El caso chino presenta diferencias, no tiene las colonias que tenía, de ultramar que tenía Inglaterra. Era un país chico, muy potente, con mucha inteligencia y una gran habilidad comercial y ocupación de lugares comerciales claves en el mundo a través de las colonias y de las semicolonias, como era Argentina en ese momento. Había fracasado ya mañana van a ser muchos años del combate a vuelta obligada, había fracasado Inglaterra en tratar de volver a tener en 1806, 1807 y en 1840 y pico en la vuelta obligado a hacer de Argentina una colonia. Pero se generó un neocoloniaje, sobre todo desde el punto de vista de lo que se podría llamar doctrinario, ¿no? Es decir,
desde el punto de vista pedagógico, muy importante, que influyó y influye todavía sobre pensadores y economistas argentinos. Pero no es el caso de China, porque China no trata de imponer una doctrina. China no ha usado la fuerza para expandirse, y tal vez ese sea uno de los grandes secretos de la China de los últimos 20 años, y es que no plantea escenarios bélicos, plantea escenarios de competencia tecnológica y escenarios a veces de pretensión de management en algunos temas locales. No siempre, pero a veces. Bueno, podemos manejar eso, Claro. pero no hay escenarios bélicos, ni de China con los países con los que desea expandirse, ni mucho menos, ni de China con otros. Perfecto. China parece un país desafiado, no desafiante. Perfecto. Bueno, canciller, impecable. Muchas gracias por haber abierto este esfuerzo que hemos hecho y estamos en contacto. Muchas gracias, LPO, y mi saludo a todos los participantes. Estaba hablando en mudo. Está bien, pasa todo el tiempo. Hasta luego. Bueno, nos despedimos del canciller de Argentina.